No sufras por plata. La plata está ahí afuera y te diré cómo conseguirla. Sanar la relación con el dinero es una de las cosas que más escuchamos y mucha gente me pregunta ¿cómo hago eso? ¿Qué quiere decir sanar mi relación con el dinero? Para poder sanar la relación con el dinero debes viajar a tu niñez y tratar de recordar qué pensabas cuando tenías situaciones en las que se hablaba de dinero. ¿Cuál era tu posición de niño ante el concepto de que tus padres iban a trabajar? ¿Sentías lástima o sentías alegría? Cuando había un gasto, cuando tenías que pedir que te compraran algo, ¿qué sentías? ¿Sentías presión o sentías alegría? ¿Sentías emoción o sentías envidia cuando otros tenían lo que tú no tenías? Eso empieza a conectarte un poquito, a llevarte a tu raíz de qué era lo que desde muy pequeño empezaste a poner en esa base de lo que son tus creencias. Recuerdo muy bien la primera vez que me di cuenta que todos pensábamos diferente sobre el dinero. Estaba con una amiguita esperando a que nos recogieran después de haber terminado una clase y al parqueadero llega un carro espectacular, un carro de lujo. Yo no sabía de carros, pero era un carro de lujo. Y cuando yo vi el carro llegar, lo primero que pensé fue, cuando sea grande voy a tener un carro así. Casi que en el mismo instante, mi amiguita dice, miremos bien ese carro, porque ese es un carro que nunca vamos a tener. Por dentro yo quedé desconcertada y pensaba, ¿cómo así que no lo va a tener? No se lo dije, pero pensé, yo sí lo voy a tener, usted no, pero yo sí. Y me di cuenta desde ese momento cómo esta persona que tenía exactamente la misma edad que yo, desde pequeña ya estaba poniendo límites. Lógicamente no sé en qué anda hoy en día, pero te puedo asegurar que con esa actitud, cualquier lujo, cualquier gusto ya le puso un límite. La educación financiera es una de las bases más importantes para sanar tu relación con el dinero. Sin embargo, volviendo a analizar nuestra niñez, debemos de considerar cómo nos criaron. ¿Nos criaron de una forma permisiva o de una forma restringida? ¿Qué quiere decir ser criado de una forma permisiva? No necesariamente tienes que haber estado en una familia adinerada para haber crecido de forma permisiva. De hecho, muchas veces las familias pobres o las familias que sufren con el dinero crían hijos mostrándoles que no hay problemas económicos. Entonces los hijos están creciendo bajo una permisividad económica que ni siquiera los padres la pueden pagar. Otras veces, familias adineradas le dan todo a sus hijos y más y los están haciendo crecer ante esta realidad que en este caso es real de los padres, donde todo es permitido, donde no se le da el valor al dinero. Eso es cuando creces de forma permisiva. Otras veces puedes crecer de forma restringida, ya sea en familias adineradas, pero que su mentalidad del dinero es de lucha, de que así lo tengan, no nos damos gusto, de que el dinero es para ahorrarlo y mantenerlo guardado. Entonces, a pesar de que tuviste una familia adinerada, creciste con una mentalidad restringida. Otras veces, en familias donde hay pobreza, de eso es lo que se habla todo el tiempo, de cómo no se puede gastar. Entonces, ¿cómo crece un hijo así? Lo que debemos de entender es que no nacimos ni ricos ni pobres. Nacimos con padres ricos o padres pobres. Y ese es uno de los mayores problemas hoy en día, que simplemente por la forma en que eran nuestros padres, nosotros nos condicionamos a creer que así seremos nosotros. E independientemente de cuál sea tu situación, esto es muy peligroso a la hora de criar hijos, porque el que tiene o no tiene el dinero son los padres, no los hijos. Y automáticamente la gente se está poniendo esa marquita acá que dice, no, es que yo soy pobre. No, tus padres son pobres. No, es que yo soy rico. No, tus padres son ricos. Así que nos debemos de
sacar esa etiqueta de que nosotros vamos a tener la economía que nosotros mismos construimos a medida que vamos creciendo y desarrollándonos, y lo mismo le va a pasar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos encontrar ese desarrollo personal si ya somos adultos? ¿Cómo podemos entender por qué fases pasamos? Y una teoría que a mí me encanta es la teoría PAN de Eric Berne. Su filosofía es que todos tenemos adentro un niño, un padre y un adulto. Esto lo puedes aplicar para todas las áreas de la vida, no solamente para el área económica, pero a mí me encanta traerlo al área económica porque va a decir mucho de cómo eres tú y cómo te formaste. En esta teoría, cuando se habla del niño en ti, ¿quién es el niño en ti económico? Es el que gasta sin ver las consecuencias, es el que simplemente piensa en el gusto y no en la necesidad, el que quiere tener gratificación inmediata, en el que no hay responsabilidades, en donde tú estás mirando a la economía desde el punto de vista de un niño. Ese niño, por lo general, es irresponsable, pero se las goza. Entonces, tú puedes ser un adulto hoy en día que se comporta como un niño en la economía. Y por lo general, un niño no ahorra, un niño no invierte, un niño no considera qué va a pasar en el futuro por comprarse una golosina. Ahora, ¿cuál es el padre en ti? Porque estamos hablando de PAN, padre, adulto, niño. ¿Quién es el padre? El padre es el de la restricción. El padre es el que pone las reglas. El padre es el que te dice, no te lo puedes comprar. El padre mira primero la necesidad antes del gusto. Entonces, tu personalidad puede ser muy padre. Muchas veces en las relaciones lo que se ve es que si uno de los dos es muy niño, el otro coge el sombrero, digámoslo así, de padre y se vuelve súper restringido. ¿Por qué? Porque la otra persona a toda hora está gastando, gastando y gastando, entonces alguien tiene que poner la restricción. Y para eso está el padre. El padre es el tacaño. El padre es el que le preocupa mucho el futuro y por eso no gasta más de lo que debe gastar. Así que, ¿quién es el adulto en esa relación en tus finanzas? El adulto es el que concilia los dos. El adulto es el que trata de mitigar y encontrar ese espacio donde el gusto del niño es importante y la necesidad del padre también. El adulto es el que te dice, ahorremos, pero también disfrutemos. Y por eso, encontrar ese balance de esas tres personalidades, digámoslo así, en nosotros es clave. Vivir solo en el padre puede dañar tus relaciones, te puede estresar a niveles extremos. El padre es el que tiene infartos por situaciones económicas. El niño es el que se quiebra. El niño es el que, por no considerar el futuro, puede tener grandes crisis económicas. Entonces, trata de identificar si tienes una economía compartida en ese grupo de personas, ya sea solo una pareja o donde haya familias donde varios contribuyen, ¿cuál es la personalidad que representa a cada persona? Y trata de que todos aprendan un poquito de todos. En el mundo ideal, manejar la economía se maneja desde el adulto, porque el adulto es el mediador, pero si tienes mucho de niño, para poder llegar a ese adulto necesitas muchas de las características del padre. Así pues, que no tengas miedo a viajar a tu niñez, no tengas miedo a analizar cuáles fueron esas situaciones que posiblemente impactaron tu vida, que hoy en día estás viendo las consecuencias de ese por qué miras la economía de forma negativa o positiva, y empieza a conectarte con eso y a darte cuenta que lo puedes cambiar. El dinero no es malo, el dinero puede traerte disfrute, al igual que el trabajo. Las deudas, si estás endeudado, es algo que hiciste para poder alcanzar algo que querías. Paga las deudas con amor. Encuentra
por qué la palabra deuda, en vez de tener una connotación positiva, la tienes negativa. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que pagar está bien, estoy recibiendo un servicio a cambio, cuando te das cuenta de que qué rico voy a salir a trabajar y gracias a ese trabajo es que puedo pagar los gustos que tengo, empiezas a cambiar esa mentalidad. Si tus padres eran pobres, tú no tienes que ser pobre, no importa la edad que tengas, eso lo puedes cambiar hoy. Y cuando empiezas a ver a nivel de personalidades la teoría PAN y empiezas a identificar cuáles son las decisiones que tú tomas desde el niño, cuáles son las decisiones que tomas desde el padre y cómo muchas veces cuando no sabes si tomar una decisión traes al adulto, vas a tomar la decisión correcta. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que recibas la alerta cada vez que ponga un nuevo tema. Dale like y nos vemos la próxima. Chao, chao.